Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Trabajo de chofer desde hace más de 15 años. He manejado de todo, desde camionetas para empresas hasta tráileres de doble remolque. He cruzado media república llevando mercancía y me he dormido más veces de las que me gusta admitir frente a un volante. Pero lo que viví en esa carretera del norte, en ese viaje maldito desde Monterrey hasta la frontera, es algo que aún me cuesta contar sin que me suden las manos. Todo empezó en el patio de maniobras de la base de transportes donde trabajo, en el municipio de Apodaca. Ese día no estaba en turno. Había pedido descanso porque mi esposa estaba enferma, pero como pasa siempre en este trabajo, el descanso solo existe si nadie más la riega. A eso de las 8 de la noche me llamó el patrón. Rafael, un tipo seco, de esos que se sienten capataces aunque solo estén detrás de un escritorio con aire acondicionado. Oye, Toño, ¿puedes venir? Es urgente. Estoy con mi esposa, patrón. Le dije que hoy no podía. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, más firme. Mira, este viaje está pagado por gente pesada, ¿sí me entiendes? Ya dije que tú lo ibas a hacer, no hay marcha atrás. Solo es una entrega, derecho hasta la frontera, salida esta noche. No me gustó ni tantito el tono ni lo que insinuaba, pero sabía cómo era el negocio. A veces los viajes se pagan con efectivo en mano y sin factura, y a nosotros, los choferes, ni nos toca preguntar. Mientras paguen y el remolque venga sellado, uno se traga sus dudas. Me presenté en la base poco después. Era una de esas noches calientes de septiembre en Monterrey, con ese aire pesado que huele a pavimento caliente y humedad. Me dieron un tráiler refrigerado, sin rótulos, sin logos, solo una caja blanca cerrada, con sello en la compuerta trasera y sin documentos de carga visibles. ¿Qué es?, pregunté, mientras firmaba la bitácora. Carga delicada. No te pares en ningún punto de revisión que no sea federal. No abras la caja, no hables con nadie. Al llegar a la bodega en Nuevo Laredo, llama al número que está pegado en el tablero. Te van a dar indicaciones. No era la primera vez que me hablaban así. Pero sí era la primera vez que el patrón tenía tanta prisa y tan poco interés en darme detalles. Ya ahí debía haberme negado, pero necesitaba la lana. Salí de Apodaca poco antes de las 10 de la noche. Tomé la carretera libre hacia Sabinas Hidalgo y después agarré rumbo a Nuevo Laredo. Me esperaban al amanecer, así que tenía tiempo de sobra, pero me advirtieron que no me detuviera, que hiciera el recorrido sin paradas. Ni para mear, me dijeron. Ni modo, me aguanté. A la altura del kilómetro 60, noté las primeras cosas raras. Una camioneta blanca me venía siguiendo desde hacía rato. A veces se rezagaba, luego se emparejaba de nuevo. No traía placas. Me puse tenso, pero decidí no hacer nada. Sabía que a veces las escoltas discretas existían. Gente de la misma empresa que cuida que el encargo llegue. Pero nadie me había avisado de eso. Ya eran cerca de las 12 cuando el primer retén improvisado apareció en la carretera. Unas camionetas atravesadas, dos tipos con chalecos de esos fosforescentes, sin logos oficiales. Me bajé el vidrio solo un poco. ¿Qué llevas? Carga refrigerada, pa' frontera. ¿Quién te manda? Les di el nombre del patrón. Se miraron entre ellos y uno me dijo, pásale, pero no agarres por lampazos, sigue por la libre. No hagas paradas. Otra advertencia más. Me empecé a sentir observado, como si todo el mundo supiera más de mi carga que yo. Me paré en la gasolinera de Vallecillo solo a llenar el tanque sin apagar el motor. Cuando fui al baño, un tipo se me acercó. Llevaba gorra baja, lentes oscuros y me dijo, tu carga no debe llegar. Date la vuelta y desaparece. Es un favor. Me quedé helado. Quise preguntarle quién era, pero ya se había ido. Entró a una Cherokee negra y desapareció como si se lo hubiera tragado la noche. Subí al tráiler con el corazón en la garganta. Me temblaban los dedos al encender el radio. Llamé al patrón. No contestó.
Llamé a su número personal. Nada. Me tragué el miedo. Tenía que seguir. Pero ya era claro que algo andaba muy mal. Pasando el retén militar de Colombia, la camioneta blanca que me seguía aceleró y se me emparejó. Un tipo asomó la cabeza y me gritó algo que no entendí. Luego sacó un arma y apuntó. Me orillé con rapidez, frenando en seco sobre la grava. El corazón se me quería salir. Bajé con las manos en alto. «Traes algo que no es tuyo», me gritó el mismo tipo que había estado en la gasolinera. «Dinos quién te lo dio». «No sé qué es, solo me dijeron que lo entregara». Nos revisaron el tráiler por fuera. El tipo sacó su celular, hizo una llamada corta y luego se me acercó de nuevo. «Esto no es entre tú y yo, tú nomás manejas, pero el patrón, ese sí se metió en broncas. Vete, da la vuelta y di que no pudiste pasar, es lo mejor que puedes hacer». Los vi subirse a la camioneta y desaparecer otra vez. Ahí fue cuando supe que si intentaba entregar esa carga, no regresaría. Manejé en sentido contrario, con las luces apagadas durante varios kilómetros. Paré en una gasolinera cerrada y me estacioné detrás. Llamé a un primo que trabaja en la Guardia Nacional. Le conté lo poco que sabía. Me dijo que la gente con la que se había metido mi patrón no era cualquiera, que la frontera estaba caliente por un cargamento que se había perdido y que yo podía estar transportando algo que valía más que mi vida. Me aconsejó dejar el tráiler en un punto visible, con las llaves puestas, y desaparecer. No denunciar, no declarar, solo desaparecer. Eso hice. Al amanecer, dejé el tráiler en un paradero para tráileres rumbo a Sabinas Hidalgo. Apagué el motor, metí las llaves debajo del asiento y me subí a un autobús hacia Saltillo. Apagué el celular. Me fui a casa de un compadre que vive en Parras y no usé mi número en varios días. 3 días después, un amigo me avisó que Rafael, el patrón, apareció muerto en su oficina. Le dispararon a quemarropa. Dijeron que fue un ajuste de cuentas. La empresa cerró y varios choferes fueron interrogados. Uno de ellos, el que me recomendó para ese viaje, desapareció también. Nunca supe qué llevaba esa caja refrigerada. Pero desde entonces aprendí algo. Cuando alguien te dice que es gente pesada, no es una frase, es una sentencia. A veces en este trabajo, no hacer la entrega es la única forma de sobrevivir. Yo sigo manejando, pero ya no de noche, y nunca más sin saber qué llevo detrás. La mayoría de los que manejamos tráiler creemos que ya lo vimos todo. Asaltos, accidentes, retenes falsos, carreteras sin alma viva por horas. Nada nos sorprende, o al menos eso pensaba yo, hasta que empecé a notar algo que nadie debería pasar por alto. Un GPS que no era mío, escondido en la defensa trasera. Todo empezó hace poco, mientras cubría una ruta larga entre Monterrey y Mexicali. Eran poco más de 2000 kilómetros en línea recta, cruzando desiertos, ciudades fantasmas, retenes reales y otros que no tanto. Salí al amanecer desde Escobedo, con la caja cargada de electrodomésticos nuevos, directo a una tienda en Baja California. Tenía 3 días para entregar. Mi nombre es Manuel, tengo 48 años y desde los 20 estoy metido en cabinas. Lo mío no es hablar mucho, pero a veces uno tiene que sacar lo que guarda. Esa mañana la cabina estaba ordenada. Llevaba mi termo de café, la radio encendida en un noticiero de fondo y la ruta marcada en el GPS de siempre, uno viejo pero confiable. A las pocas horas ya estaba cruzando Zacatecas. Todo parecía normal. Hasta que, la segunda noche, pasando un tramo desértico antes de llegar a Santa Ana, noté que el GPS marcaba una desviación rara. La voz del dispositivo, con ese tono monótono, me dijo: «En 500 metros, gire a la derecha». Lo ignoré. No había ni camino a la derecha. Solo arena, mezquites y sombras alargadas bajo la luz tenue de mis faros. Pensé que era un error del aparato. Aún así, la instrucción volvió a sonar 1 hora más tarde. Otra vez, gire a la derecha. Apagué el dispositivo, pero algo ya se me había quedado en la cabeza. Me detuve a dormir en un paradero discreto
al lado de una gasolinera cerrada. Ni alma viva cerca. Me acomodé en la litera trasera de la cabina, como lo hacía siempre. Pero esa noche dormí mal. Sentía que algo me estaba observando. No sé si fue la quietud del desierto o el eco de mis propios pensamientos. A las 5 de la mañana me levanté. Revisé el tráiler como siempre. Aceite, presión de llantas, sellos de la carga. Todo estaba bien, o eso creí. Fue cuando revisaba la parte trasera que lo vi. Un pequeño aparato negro, pegado con cinta industrial por debajo de la defensa trasera. Tenía una luz roja apenas visible. No era parte del sistema de rastreo de la empresa. Yo conocía bien ese modelo. Este era otro, mucho más pequeño, más discreto. Se me congeló la sangre. Lo arranqué de golpe y lo metí en una bolsa. Lo abrí con mi navaja, como pude. Adentro, un módulo GPS con batería interna. Estaba transmitiendo coordenadas. Alguien me estaba siguiendo. Pero, ¿quién? Pensé en los robacargas. Pero este viaje no lo había anunciado en redes, ni siquiera llevaba mercancía particularmente valiosa. Además, si querían robarme, ¿por qué no lo hicieron en los primeros 1000 kilómetros? ¿Y por qué darme rutas falsas? Tomé mi celular y marqué a un amigo de la central, Ricardo. Le conté lo que encontré. Él me pidió que fuera directo a Mexicali sin detenerme más. Que no hiciera contacto con nadie en el camino y que les avisara si pasaba algo extraño. Seguí manejando, pero ahora todo me parecía raro. El siguiente retén federal, por ejemplo. Me hicieron señales de alto, pero el uniforme del primero que se acercó tenía mal el escudo. Lo noté al instante. En vez de Guardia Nacional, decía Guardia Federal, algo que ya no se usaba desde hacía años. No me detuve. Seguí de largo. Me persiguieron unos metros en una pick-up blanca, pero se detuvieron. Era un retén falso. Las manos me sudaban en el volante. Empecé a notar que, cada vez que pasaba por un pueblo abandonado o zonas sin cobertura, el GPS del tráiler, el bueno, el oficial, se apagaba por unos segundos, como si alguien más estuviera intentando interceptarlo. Esa noche, decidí dormir con la puerta cerrada con seguro. Apagué todas las luces y desconecté la batería secundaria. Me sentía vigilado. A la mitad de la madrugada, desperté. Escuché pasos, muy suaves, afuera de la cabina. Me quedé en silencio absoluto. No me moví, solo escuchaba. Alguien se acercó. Rasparon la puerta con algo metálico. Luego escuché un golpe seco. Y después, nada. Silencio absoluto. Me armé de valor. Abrí la cortina de la cabina y miré por el parabrisas. Nadie. Pero al ver por el retrovisor derecho, me di cuenta de algo que me puso el corazón en la garganta. En la parte trasera del tráiler había una camioneta negra estacionada, sin luces, sin placas, y no era una ilusión. Cuando encendí la cabina para moverme, la camioneta arrancó también y me siguió, sin luces, sin acelerar mucho, pero ahí estaba, a unos 20 metros detrás. Intenté despistarla. Me metí por una brecha entre los matorrales, una desviación no oficial que conocía desde años atrás. Me tomó casi una hora de maniobras, pero la perdí. O eso pensé. Cuando llegué al último punto de revisión, antes de entrar a Mexicali, me detuvieron los federales de verdad. Revisión normal. Pero uno de ellos, un tipo canoso, me hizo una pregunta que me congeló. ¿Usted es Manuel? ¿Viene desde Escobedo? Asentí. Entonces el oficial me mostró algo. Una hoja impresa con mi foto. No una foto oficial. Era una captura de cámara, desde arriba, como de dron. ¿Sabe que alguien anda rastreándolo? Le conté lo del GPS. Me dijo que no era el primero, que varios choferes estaban siendo marcados con dispositivos parecidos, que era una nueva forma de cacería. ¿Cacería?, pregunté, sin entender. No es solo por la carga, me dijo. Hay grupos que están cazando personas, trailero por trailero. Algunos no lo entienden hasta que ya es tarde. Te marcan, te siguen, te estudian. Si te sales de ruta, te dejan ir. Pero si tomas el camino que quieren, nunca llegas. Le mostré el GPS que arranqué. Lo miró y dijo que era como los otros.
todos sin marca, todos rastreando en una frecuencia específica. Me acompañaron hasta la bodega final, entregué la mercancía, todo sin novedad. Cuando por fin me detuve a descansar en el hotel, en Mexicali, me tomé una cerveza y miré la defensa trasera de mi tráiler por última vez desde el reflejo del vidrio. Había un segundo GPS, otro, completamente nuevo, como si me estuvieran diciendo, esto no ha terminado. Regresé en avión, dejé el tráiler allá, lo reporté a la empresa, nadie dijo nada, pero me cambiaron de unidad. Desde entonces, reviso cada centímetro del tráiler antes de cada viaje, cada tornillo, cada esquina. Ya no duermo en la cabina, ya no tomo rutas largas sin escolta y sobre todo, ya no confío en lo que veo por el retrovisor, porque a veces lo que hay atrás no son solo luces, sino los ojos de alguien que nunca te deja de seguir. Soy chofer de tractocamión desde hace más de 20 años. No es una vida fácil, pero paga las cuentas y me da cierta libertad que otros trabajos no ofrecen. Llevo cargas pesadas entre estados, a veces cruzando hasta la frontera con Estados Unidos. Me acostumbré a los caminos largos, a dormir en el camarote del camión y a comer en fondas olvidadas por Dios. Conocí historias en cada parada, pero nunca pensé que una terminaría siendo la mía. Todo comenzó una madrugada mientras circulaba por la carretera federal 190, saliendo de Oaxaca hacia Puebla. Había cargado bloques de concreto en San Bartolo, Coyotepec, y mi destino final era una obra en San Martín, Texmelucan. Una ruta común, aunque pesada. Llevaba el tiempo justo, así que decidí manejar de noche para evitar tráfico y adelantar el trayecto. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando sonó el celular. Era raro. Nadie me llama a esas horas. El número era desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, no hubo presentación, ni ruido de fondo. Solo una voz grave, seca, sin emoción. Estaciónate a la derecha. Ahora, no apagues el motor. Espera instrucciones. Pensé que era una broma, o un intento de asalto. Pero algo en la voz me heló. No era una amenaza directa, pero tampoco sonaba como alguien jugando. Me asomé al retrovisor. Nada, solo carretera vacía y monte cerrado. ¿Quién habla?, pregunté. No hubo respuesta, solo el clic de la llamada terminada. Me quedé inmóvil, con las manos tensas sobre el volante. Pensé en seguir manejando, ignorarlo, pero algo, no sé cómo explicarlo, algo me hizo reducir la velocidad y orillarme junto a una pequeña entrada de terracería. No era una parada oficial, pero tenía espacio suficiente para estacionar el camión sin bloquear la vía. Puse las intermitentes. El motor seguía encendido, como me lo indicaron. Afuera, el campo era oscuro y húmedo. La neblina empezaba a bajar desde los cerros y solo se escuchaban grillos, lejos. Esperé unos 5 minutos. Nada. Empecé a creer que había sido una broma pesada, hasta que el celular volvió a sonar. No te muevas. Baja del camión. No cuelgues. Camina hacia la terracería. Lleva el celular contigo. La voz era la misma. Esta vez, sin posibilidad de duda. Me revolvía el estómago obedecer, pero algo en mi instinto me decía que si me negaba, terminaría peor. Bajé del camión con el celular pegado a la oreja, sin linterna, sin defensas. La voz me guiaba paso a paso. Sigue caminando, 10 metros más. Detente, espera. Y así lo hice. La terracería era un camino angosto entre matorrales. Después de caminar unos 15 o 20 metros, la señal del celular empezó a cortarse. Un pitido interrumpió la llamada. Quise volver, pero en ese momento escuché un motor detrás de mí. Me giré y vi luces. Un auto negro, sin placas, sin faros encendidos más que la luz tenue del tablero, se acercó desde la misma carretera por donde yo había venido. Se detuvo junto a mi camión. De inmediato, 2 hombres bajaron. No llevaban uniforme, pero sí radios en la cintura. El tipo que manejaba se quedó dentro. El otro abrió la puerta del tráiler y empezó a revisar la carga. Me agaché entre los matorrales. No me habían visto. Está completo,
dijo uno de ellos. Entonces bájate todo, rápido. Tienes 15 minutos, ordenó el otro. Mi corazón martillaba. Estaban robando la carga, bloques de concreto, material que solo puedes vender si estás dentro del negocio. Esto no era un robo cualquiera, era algo organizado. Sabían qué llevaba, a dónde iba y que estaría solo en este tramo. Pensé en salir corriendo, pero no tenía hacia dónde. No había señal en el teléfono, tampoco quería que vieran mi rostro. Me arrastré unos metros más lejos hasta que encontré un pequeño claro cubierto por ramas. Me metí ahí, temblando. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos, pero no podía moverme. Escuché ruidos metálicos, golpes sordos. Estaban bajando los bloques con ayuda de una grúa portátil que habían traído en el coche. ¿Quién demonios roba bloques de concreto a las 3 de la mañana? Pasaron casi 20 minutos. Después, silencio. Desde mi escondite, vi cómo se marchaban. Primero el coche, luego una camioneta que apareció de la nada, donde seguramente cargaron todo. Mi tráiler quedó ahí, con la caja vacía y las puertas abiertas. Cuando todo pareció calmarse, salí. Caminé hacia el camión con las piernas temblorosas. Revisé el interior. Estaba vacío, igual que mi cabeza. No sabía si ir a la policía, si hacer una llamada o simplemente echarme a llorar. Pero aún no terminaba. Me subí al camión, respirando profundo. Quise encender el GPS para registrar el sitio exacto del robo. Pero cuando revisé la tablet, ya no estaba conectada. Apagada, sin acceso a nada. Busqué el celular. Tenía señal. Intenté marcar al supervisor de la empresa. No contestó. Luego llamé a mi esposa. Nada. Entonces llegó un mensaje. Gracias por cooperar. No hables. Regresa a casa. El pago será puntual. No venía con número. Solo aparecía desconocido. Ahí supe que estaba metido en algo más grande. No era un robo. Era un desvío de mercancía. Y me habían utilizado como títere. Mi mente se llenó de imágenes. El supervisor que insistió en que tomara esa ruta, el retraso intencional en cargar la mercancía, el silencio administrativo. Arranqué el camión, vacío, con el alma igual de hueca que la caja. Al llegar a la central, nadie me dijo nada. Ningún reclamo, ningún comentario. Al contrario, el contador me entregó el sobre con mi pago, como si nada hubiera pasado. Intenté denunciarlo en la fiscalía. No me tomaron en serio. Cuando les mostré el número de llamada, me dijeron que era imposible rastrear algo así, que no podían hacer nada sin pruebas. Los días siguientes empecé a notar cosas raras. Un coche me seguía a veces, siempre a distancia. Mis vecinos decían que había tipos extraños preguntando por mí. Un viernes por la tarde, mi hija de 12 años recibió una llamada donde alguien, sin decir nombre, le preguntó si yo seguía trabajando en la carretera. Esa noche lloré como nunca antes. No volví a salir a ruta. Pedí mi baja. Me fui a vivir a otro estado. Cambié número, carro, rutina, pero nunca dejo el celular en silencio, porque sé que en algún momento esa voz podría volver a llamarme. Y esta vez, no sé si solo querrán los bloques. Dicen que el miedo verdadero no empieza con un grito, sino con un silencio que no sabes cómo interpretar. Me llamo Oscar y llevo más de 15 años manejando tráiler por todo el país. De día, la carretera puede ser dura, pero de noche es otra cosa. Las rutas cambian, el aire se vuelve más denso, la oscuridad te hace pensar cosas que no deberían cruzarte la mente. Pero lo de aquella noche, en la carretera entre Monclova y Monterrey, no lo inventó mi cabeza, fue real, y estuve a nada de no contarlo. Eran alrededor de las 11 de la noche. Salí de una planta acerera con una carga de rollos de lámina industrial rumbo a Apodaca. Iba en una Freightliner roja, de esas que ya traen el GPS integrado y cámaras al frente. Todo en regla, pero había algo que no me cuadraba. Al salir de la planta noté que un Tsuru gris se incorporó detrás de mí y no me rebasó ni una sola vez en los primeros 30 kilómetros.
A veces lo perdía de vista y luego volvía a aparecer, como si estuviera jugando con mi espejo retrovisor. Pasé el kilómetro 35 y consideré detenerme en un Oxxo, pero la sensación no era de sed o cansancio. Era otra cosa, como una presión que se te mete entre los hombros, como si tuvieras un presentimiento pero no lo entiendes del todo. Decidí seguir. A esa hora, la carretera estaba vacía, ni un alma, solo luces lejanas, postes intermitentes y el rugido constante del motor. Tenía el radio apagado, pero el celular conectado por si entraba alguna llamada de la central. Fue entonces, justo al pasar el kilómetro 39, cuando todo cambió. El ruido empezó con un leve golpeteo. Pensé que era una piedrita atorada en una llanta. En menos de 3 segundos, el sonido se volvió un golpeteo brutal, metálico, seco. El volante jaló hacia la derecha con fuerza y el tráiler empezó a vibrar como si le hubieran soltado un enjambre dentro. Reventón. Intenté mantener el control del volante. Frené con cuidado, evitando pisar en seco. Logré orillarme, saliéndome medio metro del asfalto. Ya sabía lo que era una llanta reventada, pero esto era otra cosa. Bajé con el chaleco, encendí las luces de emergencia y fui directo a revisar. 3 llantas reventadas. No una, 3. Las delanteras del lado del conductor y una del remolque trasero. Lo que vi me heló. En la cuneta, tirada como si fuera una trampa de caza, estaba una cadena gruesa con clavos soldados, clavos de acero, no improvisados. Eran como de obra industrial, cortados y soldados con precisión. Una trampa hecha para partir llantas, no para espantar animales. El Tsuru gris pasó lentamente a mi lado. No traía placas delanteras. Al pasar, bajó la velocidad. No vi los rostros, pero sé que me estaban mirando. El coche desapareció unos segundos más adelante, como si se lo hubiera tragado el camino. Subí al tráiler y aseguré las puertas. Lo primero que hice fue marcar al 911. La señal iba y venía, pero logré reportar el incidente. Me dijeron que iban a enviar una patrulla desde Castaños, que probablemente tardaría unos 40 minutos. Mientras esperaba, revisé las cámaras del tráiler. Nada útil, solo el destello de las luces del Tsuru pasando por el costado. Apagué todas las luces del interior y me senté en el asiento del copiloto con una linterna en la mano y el celular pegado al pecho. Lo que no me esperaba era que, a los 15 minutos, alguien tocara la puerta del tráiler. No fue un golpe fuerte, fue un golpe seco, 3 veces, en la lámina de la cabina. Toqué el claxon con fuerza y grité: «¡Ya viene la patrulla, cabrones!». Silencio. Y luego, pasos. Alguien caminaba alrededor del tráiler. Se detuvieron del lado del remolque, donde no había buena visibilidad desde la cabina. Apagué todo, hasta la respiración. Escuché cómo jalaban una puerta, intentaban abrir el compartimento trasero. Pasaron unos 10 segundos que parecieron minutos. Después, un golpe más fuerte. Intentaron forzar la cerradura con algo metálico. Me bastó para saber que no estaban ahí por accidente. Y no era para robar una televisión ni una caja de botellas. Era otra cosa. Me asomé por el retrovisor de la derecha. No vi a nadie, pero oí algo más inquietante. Un clic suave, repetitivo. Estaban intentando romper el candado de seguridad. Y tenían herramientas para eso. Saqué mi navaja. No era gran cosa, pero era lo único que tenía. El Tsuru volvió a aparecer. Se estacionó unos metros adelante. Esta vez bajaron 2 personas. Vi sus siluetas recortadas por las luces traseras. Uno traía lo que parecía una lámpara, el otro un tubo largo, quizá una barra para palanca. Comenzaron a caminar hacia la cabina. La mente empieza a irse cuando el miedo te supera. Pero lo que hice fue meter la llave, encender la ignición sin mover el tráiler, por miedo a dañar más las llantas, y encender el claxon como si fuera una alarma. No sé si fue eso, o el ruido de una patrulla lejana, pero los 2 hombres se detuvieron. Uno se volteó, el otro se agachó, como si ocultara algo. Empezaron a correr, no hacia el coche, hacia los matorrales al otro lado de la carretera. El Tsuru arrancó en reversa y luego se dio la vuelta.
pasó zumbando junto a mí y desapareció hacia el sur. La patrulla llegó unos 10 minutos después. Los oficiales eran jóvenes, pero se notaba que sabían a lo que venían. Uno de ellos, al ver la cadena con clavos, chasqueó la lengua. Otra vez, ya es la cuarta en esta zona, siempre entre el kilómetro 37 y el 40. Le pregunté si habían agarrado a alguien. No, pero hay rumores de que son parte de un grupo que se dedica a vaciar tráileres. Nunca lo hacen al azar. Siguen vehículos desde las salidas industriales, ponen las trampas y esperan a que el conductor baje o se quede vulnerable. Tomaron fotos, levantaron un acta y me ofrecieron escolta hasta la base más cercana. Me remolcaron hasta una pensión de carga en un ejido. Ahí pasé la noche, encerrado en la cabina, sin dormir, con los oídos en alerta y la mano en la navaja. Días después, me llamaron de la central, revisaron las cámaras, confirmaron que el Tsuru había estado siguiéndome desde antes de salir de la planta. Me dijeron que lo mejor era que tomara una ruta alterna a partir de ahora. Me ofrecieron descansar, pero me negué. Seguí manejando, porque eso es lo que hago. Pero nunca más volví a pasar por el kilómetro 39 de noche. Nunca más ignoré esa presión en el pecho. Y cada vez que veo un Tsuru gris sin placas, me sudan las manos y me viene el recuerdo del golpe seco en la puerta del tráiler. Porque el miedo real no es el que te imaginas, es el que deja rastro. Soy chofer de tráiler desde hace casi 2 décadas. Mi nombre es Armando, aunque en la carretera casi nadie usa nombres. Todos somos compa, jefe o camión rojo. La mayoría del tiempo transporto carga pesada entre Monterrey y el sur de Veracruz, rutas largas, calurosas, peligrosas, pero bien pagadas. Si no fuera por mi familia, hace años que habría dejado esta vida. Pero no te voy a mentir, hay algo en la carretera, en ese rugir del motor a medianoche que se te mete en la piel. A veces pienso que me acostumbré tanto al riesgo que sin él ya no sabría respirar. Esto que te voy a contar pasó hace casi 1 año y todavía me cuesta dormir tranquilo desde entonces. Era viernes por la noche. Llevaba más de 12 horas manejando. Había salido de Córdoba, rumbo a Monterrey, con un cargamento de estructuras metálicas para una obra en Apodaca. Me quedaban otras 5 o 6 horas de camino, pero el cansancio ya me tenía viendo doble. Decidí buscar una gasolinera para recargar diésel y de paso echarme 1 hora de descanso. Pasando San Luis Potosí, a la altura de una desviación hacia una ranchería llamada El Carrizo, vi una estación de servicio vieja, sin marcas conocidas, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. Tenía 3 bombas y un Oxxo apagado al fondo. Me llamó la atención que, a diferencia de otras veces que llegas y no hay ni un alma, ahí estaban varios despachadores afuera, como si me estuvieran esperando. Me sonrieron desde lejos y uno levantó la mano para indicarme dónde estacionarme. Me pareció raro, pero no tenía mucha energía para cuestionarlo. Estacioné el tráiler junto a la bomba y bajé. ¿Qué onda, jefe? ¿Le llenamos el tanque?, dijo un tipo moreno, delgado, con la gorra empapada de sudor. Sí, por favor, el lado izquierdo. Vengo pesado, le respondí, estirando las piernas. Mientras otro abría el tapón del tanque, me acerqué al pequeño baño en la esquina. De camino, noté que los demás despachadores no se movían de su sitio. Todos me miraban. No de forma amenazante, pero con esa clase de atención que uno nota cuando hay algo fuera de lo normal. Sus sonrisas eran demasiado amplias y hablaban en susurros entre ellos, pero no reían. Después de hacer mis necesidades, regresé al tráiler. El marcador ya iba en más de 120 litros. ¿Desde dónde viene, jefe?, me preguntó el mismo tipo. Córdoba. Vengo con estructuras, ya no más me falta entregar en Apodaca. Noche larga todavía, ¿no? ¿No quiere descansar un rato aquí? Tenemos un cuarto atrás del Oxxo, está fresco. Puro camionero duerme ahí. Nah, gracias, me echo un ratito aquí en la cabina y con eso. Ándele pues, pero no se tarde mucho, ya va a empezar la hora pesada. ¿La hora pesada? Sí, ya ve, cuando empiezan los accidentes. Muchos no lo aguantan y se quedan. Me sonrió otra vez.
pero esta vez no hubo simpatía en esa sonrisa. Fue como si me hubiera dado una advertencia disfrazada de chiste. Me encogí de hombros, saqué mi cartera y le pagué. Cuando me dio el cambio, noté que su mano temblaba. No por frío ni por cansancio, era como si estuviera nervioso, pero no de mí, del lugar. Ya me estaba subiendo a la cabina cuando vi algo por el retrovisor. Uno de los despachadores traía un palo, una especie de garrote improvisado. Otro, el más joven, tenía un tubo de acero. No hacían nada todavía, solo estaban parados, como si esperaran una señal. Sentí que el estómago se me revolvía. No era paranoia. Lo he visto antes: asaltos a mano armada, halcones en gasolineras, robos en retenes falsos, pero nunca algo como esto. ¿Por qué sonreían? ¿Por qué no se movían? ¿Por qué ahora me rodeaban? Di marcha atrás lentamente. Los espejos laterales me mostraban cómo dos más salían de un pequeño cuarto lateral, también armados. No era un asalto al vuelo, esto estaba planeado. Entonces lo supe. Estaban cazando camioneros. No por dinero, no por los vehículos, ni siquiera por la carga. Lo hacían por otra razón, por una que prefería no conocer. Apreté el acelerador sin más, girando el volante en seco. El tráiler chirrió y saltó sobre el tope. La llanta trasera reventó contra un bordillo, pero logré salir. Sentí golpes en la parte trasera, como si le hubieran pegado con algo, pero no me detuve. Miré una última vez por el espejo. Uno de los tipos corría detrás del tráiler, sonriendo, con un tubo en la mano. No grité, no lloré, solo manejé. No paré hasta llegar a la siguiente estación de la guía Pemex, una franquicia con cámaras y vigilancia. Ahí sí bajé, temblando como nunca en mi vida. Le conté al vigilante lo que me pasó. Me miró como si ya hubiera escuchado algo parecido. ¿Dónde fue eso?, preguntó. Una estación en una ranchería, El Carrizo, pasando San Luis. Ajá, ya varios nos han contado de esa. La reportamos hace como 3 meses, pero no hay registro oficial de esa gasolinera. No aparece en los mapas. Nada, ni nombre tiene. Solo está ahí, a pie de carretera. Me mostró en su celular. La zona que yo describía parecía como terreno baldío, sin construcciones, sin estaciones. No puede ser. Yo estuve ahí. Yo le creo, compa, me dijo el vigilante, encendiendo un cigarro. Pero si quiere un consejo, no cuente esto así como así. A veces es mejor dejar que ciertas cosas se queden donde las viste, porque hay cosas que no buscan que las entiendas, solo que no regreses. Dormí en ese lugar esa noche, pero no descansé. Días después, volví a pasar por el tramo, de día. No encontré la gasolinera, no había nada, solo un terreno con restos de cemento, como si alguna vez hubiera habido algo ahí. Hace mucho. No volví a contar esta historia, hasta ahora. Pero si manejas de noche entre San Luis y Monterrey y ves una estación solitaria, con despachadores sonrientes y un Oxxo apagado al fondo, no te detengas. No importa cuánto diésel te falte, porque esas sonrisas no son para darte la bienvenida, son para verte correr. Soy de esos que prefieren no hacer demasiadas preguntas. Aprendí que mientras más sabes, más te conviertes en un estorbo, y en el negocio de los transportes, un estorbo no vive mucho. Me llamo Aurelio Ortega y llevo más de 15 años manejando tráileres por las carreteras de México. Desde los límites de Sonora hasta los embarques del puerto de Veracruz, he cruzado casi todos los estados, durmiendo en paraderos olvidados por Dios, comiendo en fondas donde lo que te sirven no siempre es comida, y lo que te miran no siempre son ojos. Esta historia ocurrió hace menos de un año, en una ruta que ya había hecho muchas veces, de Sinaloa a Puebla. Una ruta larga, pero segura, o eso creía. Todo empezó cuando mi patrón, don Chucho, me ofreció un viaje especial. Me llamó directo al celular, sin usar la central, y me citó en su oficina dentro de la bodega en Culiacán. Era raro que hiciera eso. Cuando llegué, ya me estaba esperando con su eterna camisa de manta, su reloj grueso de oro y ese aliento a cigarro rancio que ni el café lograba disimular. Este encargo es delicado, Aurelio, me dijo, sirviéndose un mezcal.
Vas a llevar costales de maíz a un molino en Tehuacán. Todo normal, pero necesito que no le abras ni uno solo. ¿Me entendiste bien? Ni uno. Lo miré sin parpadear. ¿Y el peso?, le pregunté. Porque si me para la Guardia Nacional y traigo el doble del maíz, me cae la multa. Y si me hacen abrir... No te van a parar, me interrumpió, con una sonrisa torcida. Ya está todo arreglado. Solo no te desvíes de la ruta. Nada de paradas largas, nada de hablar con otros choferes. Tú manejas, entregas, cobras y regresas. Te tengo un bono de 30,000 si lo haces como debe ser. 30,000. Aún con el presentimiento revolviéndome el estómago, acepté. En este trabajo uno se acostumbra a la línea borrosa entre lo legal y lo que no lo es tanto. Y si algo entendí hace años es que el maíz siempre huele igual, pero lo que hay debajo puede oler a pólvora. El camión ya estaba listo cuando llegué a la bodega al día siguiente. Era un Freightliner blanco, viejo pero resistente, con doble remolque. Cargado hasta el tope con costales marcados con el logo de una empresa agrícola que no me sonaba. Llevaba mi termo con café, mis tortas de frijol y la pistola debajo del asiento, como siempre. Pasé la caseta de cobro de la cruz y tomé la libre, bordeando el espinazo del diablo. El sol caía a plomo sobre el asfalto y el tráiler vibraba como si se quejara del peso. Todo se sentía raro. No solo el encargo, yo mismo, mi cuerpo. Una especie de ansiedad sin origen claro. No había dormido mal, no me dolía nada, pero tenía esa sensación, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes cuándo. Para cuando crucé Durango, ya iba decidido a revisar la carga. Me detuve en un camino de terracería, alejado de la autopista, y estacioné la mole cerca de un mezquite viejo. Bajé con cuidado, con el machete colgado del cinturón, por si las víboras. Caminé hacia la caja, corté las ligas de uno de los costales y abrí. Primero vi el maíz, normal, blanco, suelto. Hundí la mano y entonces la sentí, una superficie metálica, fría, oculta justo debajo de la capa superficial. Saqué unos cuantos granos hasta que apareció el contorno de algo cuadrado, pesado. Un fusil, de los largos, automático. Me quedé helado. Revisé otros 3 costales al azar. Lo mismo, metralletas, piezas de rifles, hasta cargadores. Todo cubierto con una capa superficial de maíz, como una coartada improvisada. Esto ya no era un encarguito, esto era contrabando de alto calibre. Pensé en echarme para atrás, en regresar a Culiacán y mandarlos al diablo, pero no podía. No después de haber abierto los costales. Ya sabía demasiado. Volví a la cabina y seguí manejando. Ahora con el corazón latiéndome como tambor. Cada caseta era una amenaza. Cada patrulla a lo lejos me parecía una emboscada. No podía dejar de mirar los espejos. En la madrugada, cuando llegué a Zacatecas, me detuve a dormir en un paradero, pero no concilié el sueño. Soñaba con hombres armados rodeando mi tráiler, gritando que sabían lo que traía. En San Luis Potosí, todo se empezó a torcer. Un sedán gris con vidrios polarizados comenzó a seguirme a una distancia constante. No hacía maniobras raras, ni trataba de alcanzarme, pero no se despegaba, kilómetro tras kilómetro. Cuando me detuve a echar diésel, el coche se estacionó en la orilla de la carretera, sin bajarse. Sentí que alguien había hablado con alguien, que sabían que me había detenido, que sospechaban que sabía. Seguí avanzando sin decir una palabra, ni siquiera al patrón. Para entonces ya había decidido que no iba a entregar esa carga. No podía dormir tranquilo sabiendo que esas armas iban a terminar en manos que matan por encargo. Así que tracé un nuevo plan. Me desvié rumbo a una comandancia rural que conocía, cerca de Tepeaca. Tenía un amigo que trabajaba ahí, un agente de esos que todavía creen en algo, pero nunca llegué. A la altura de Acatzingo, una camioneta negra me cerró el paso. Yo no sabía cuántos iban dentro, pero salieron 6 tipos armados con chalecos tácticos. Ni uniforme, ni placas, solo miradas frías y movimientos entrenados. Uno de ellos subió al estribo de mi lado. «Bájate, trailero, ya supimos que te pusiste curioso». No dije nada.
Solo bajé las manos despacio. No te vamos a hacer nada mientras no hagas algo estúpido, continuó. Vas a seguir el camino como estaba pactado. Entregas en el molino y olvidas lo que viste. Me bajaron del camión, me revisaron, se llevaron mi pistola, mi celular, mis papeles. Dejaron solo las llaves y una hoja doblada con una dirección escrita a mano. Y ni se te ocurra ir a la policía. Hay ojos en todos lados, ¿me entendiste? Asentí. Volví al camión, pero ya no era dueño de mis decisiones. La entrega fue en un molino abandonado a las afueras de Tehuacán. Un tipo me esperaba con una báscula falsa y un grupo de hombres que descargaron todo en silencio. Nadie hablaba, nadie miraba. Cuando terminaron, me dieron un sobre con la paga y se largaron. Me quedé solo, al lado del tráiler vacío, con el sonido de las aves de rapiña volando en círculo sobre el techo oxidado del molino. Volví por otra ruta, evitando casetas, tomando caminos secundarios. No dormí ni un minuto. Cuando llegué a Culiacán, don Chucho me recibió con la misma sonrisa y el mismo cigarro. Buen trabajo, Aurelio. Sabía que podía confiar en ti. Solo le extendí las llaves del tráiler, tomé el sobre y salí. No volví a trabajar con él. Cambié de empresa, de número, hasta de ciudad. Ahora ando en rutas cortas por Jalisco, llevando cerveza, pañales, lo que sea. Cosas que no matan. A veces me preguntan por qué dejé las rutas largas. Les digo que me cansé, que ya no es lo mismo, que los caminos están muy peligrosos, pero la verdad la tengo guardada como un secreto clavado en los huesos. Porque ese día, cuando abrí los costales, no solo encontré armas, también encontré el límite de lo que estaba dispuesto a tolerar. Y créeme, no es el maíz lo que pesa en la conciencia. Mi nombre es Gabriel Mena. Tengo 45 años y desde que cumplí los 20 he sido chofer de tráiler. Llevo el diésel en la sangre. Me ha tocado dormir en las orillas del desierto, comer en fondas perdidas en medio de la sierra, ver el amanecer desde la cabina con los ojos hinchados de cansancio. He cruzado la frontera más veces de las que puedo contar y conozco cada tramo del país mejor que mi propia casa. Pero si algo me enseñaron los años al volante, es que los caminos no están hechos solo de asfalto. A veces hay rutas que no aparecen en ningún mapa y otras que nadie debería tomar, por más que estén bien señaladas. Todo empezó hace poco más de un año, en un viaje largo desde San Luis Potosí hasta Tapachula. Una ruta pesada, de más de 1500 kilómetros, y con la carga que llevaba, máquinas industriales para una planta, no me podía permitir prisas. Me dieron 4 días para entregarla y como buen perro viejo, decidí arrancar desde el amanecer para ganar tiempo. La primera noche dormí en un paradero entre Córdoba y Coatzacoalcos. El segundo día crucé Villahermosa y como estaba haciendo buen tiempo, avancé más de lo planeado. Ya había pasado Ocosingo cuando decidí detenerme. Eran casi las 9 de la noche y la carretera se empezaba a volver un trazo solitario y oscuro entre la selva baja. Me estacioné en una gasolinera cerrada, de esas que ya nada más tienen una tienda pequeña con luces parpadeantes y un baño con llave amarrada a una botella vacía. Mientras revisaba las llantas del remolque, otro tráiler se estacionó a unos metros. Era un Kenworth rojo, de esos viejitos pero bien cuidados. El chofer se bajó y me saludó con la mano. Le respondí por cortesía. ¿Descansando?, me preguntó mientras se acercaba. Un rato. Ya le saqué ventaja al reloj, pero mañana viene lo feo, le dije. ¿Vas pa' Tapachula? Simón, entrego en la zona industrial. Yo también. Salgo ahorita en un rato. Si quieres, rodamos juntos. Es mejor ir de 2, por si las dudas. No me pareció mala idea. Era noche cerrada y los caminos en Chiapas no son precisamente los más seguros. Le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Mauro, que era de Puebla, que llevaba frutas. Me cayó bien. Tenía la cara picada por el sol y los ojos de alguien que ha pasado más noches en carretera que en su cama. Le dije que necesitaba media hora más para descansar y que luego lo alcanzaba. Mauro asintió, me palmeó el hombro y volvió a su tráiler.
En cuanto cerró la puerta, apagó las luces. El motor seguía encendido. Cuando volví a la cabina, algo me incomodó, pero no sabía qué era. Pensé que tal vez era el cansancio o el hecho de que la gasolinera estuviera tan sola, pero no había ninguna señal extraña. Nada. Me acomodé, puse el despertador del teléfono y cerré los ojos. No dormí más de 20 minutos. El rugido del Kenworth saliendo de la gasolinera me despertó. Me tallé los ojos, me lavé la cara con agua del garrafón y arranqué. Apenas pasados 15 kilómetros, lo vi otra vez. Mauro me estaba esperando a un costado del camino, con las intermitentes puestas. Le toqué el claxon, él me devolvió un par de ráfagas y los dos arrancamos. Rodar en pareja tiene algo tranquilizador. Uno siente que, si algo sale mal, no va a estar solo. Durante casi una hora nos mantuvimos en buena comunicación por radio. Mauro contaba anécdotas, preguntaba por rutas alternas, me decía que más adelante había un atajo que conocía. ¿Un atajo?, pregunté, ya con cierta reserva. Sí, después de Las Rosas. Es una desviación que te ahorra unos 40 kilómetros, carretera libre, pero sin tráfico. Eso me hizo dudar. Yo había pasado por ahí varias veces y jamás había escuchado de una desviación que ahorrara tanto. ¿Está asfaltada? Sí, no muy ancha, pero bien cuidada. Yo la tomé hace unos meses. Si quieres, le damos. En mi mente se encendieron algunas alarmas, pero había algo en su tono que me tranquilizaba, como si ya lo conociera. Accedí. Seguimos rodando unos kilómetros más hasta que él puso la direccional hacia la izquierda. El camino era una carretera secundaria, apenas iluminada por nuestros faros. No había señalamientos visibles, ni ningún letrero que indicara una vía hacia Tapachula. ¿Seguro que por aquí? Confía, viejo, tú nomás sígueme. Y lo seguí. Avanzamos quizá unos 30 minutos. La señal del celular se perdió por completo. La vegetación se volvió más densa y el camino más estrecho. Ya no era asfalto, sino una mezcla de grava y tierra compactada. El único sonido era el motor y los grillos reventando en la noche. Y entonces, sin aviso, Mauro se detuvo. Frenó en seco, a la mitad de la nada. ¿Qué pasó?, le pregunté por radio. Silencio. Toqué el claxon. Nada. Apagué el motor y bajé. Caminé hacia su tráiler. La cabina estaba vacía. La puerta del lado del conductor estaba abierta y no había nadie. Ahí fue cuando sentí algo que no había sentido en mis 25 años de carretera. Miedo puro. No el miedo que se siente cuando te detienen unos federales en plena madrugada o cuando se te revienta una llanta en una curva. Era otra cosa. Una sensación helada, profunda, animal. Revisé con la lámpara el área cercana. Nada. Ni un solo ruido aparte de los míos. Regresé al tráiler, giré el volante con cuidado y me di la vuelta. Cuando estaba por subir de nuevo a la carretera principal, un pick-up se atravesó frente a mí, sin luces, sin placas. De él bajaron dos hombres armados, con pasamontañas. Intenté retroceder, pero ya era tarde. Uno golpeó la ventana con la culata del rifle. «¡Bájate, pendejo!», gritó. Lo hice. Me tiraron al suelo. Me patearon las costillas y revisaron la carga. Por un momento creí que me iban a matar ahí mismo, pero algo los hizo detenerse. Uno de ellos, el que parecía el líder, revisó los papeles de la carga y murmuró algo como: «Esta no es». Discutieron un par de minutos entre ellos. Luego, sin decir nada más, se subieron a la pick-up y desaparecieron en la oscuridad. Yo me quedé ahí, tirado, respirando con dificultad, temblando. Me tomó casi una hora recobrar el aliento suficiente para volver al volante. Regresé lentamente a la carretera y cuando recuperé la señal, llamé a la central. Fingí una falla técnica. No mencioné lo del atajo, ni al tal Mauro. Lo más extraño es que cuando pregunté por él entre otros choferes, nadie lo conocía. Nadie había escuchado su nombre, ni su tráiler, nada. Era como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, no vuelvo a seguir a nadie, por más confiable que parezca. Y cuando paso por ese tramo, siempre acelero. Porque entiendo ahora que hay caminos que no llevan a ningún lado. Caminos que son trampas.
Y a veces, el conductor que te invita a rodar no está buscando compañía, está buscándote a ti. Yo no buscaba problemas, solo horas de carretera, silencio en la cabina y un buen cheque a fin de mes. Durante más de 20 años he sido trailero, jalando carga de todo tipo, desde alimentos refrigerados hasta materiales de construcción. No soy hombre de muchas palabras, pero esta historia tengo que sacarla del pecho, porque aunque no pasó hace tanto, todavía me despierto en la madrugada con el corazón reventándome el pecho y las luces rojas del tablero parpadeando en mi mente. Todo comenzó en julio, cuando me asignaron una ruta nueva. Saldría desde Tultitlán, en el Estado de México, con rumbo a Reynosa, Tamaulipas. Casi 1000 kilómetros de pura recta, de casetas, calor seco y paraderos a medio iluminar. La carga era papel higiénico, palets completos con envoltura de plástico que ni chance de ver el producto daba. Nada especial. La salida fue tranquila. Llevaba mi termo con café cargado y una hielera con sándwiches que preparó mi esposa. El tráiler traía buen balance, los frenos recién ajustados y la radio funcionaba bien. El único detalle raro fue que el supervisor me entregó los papeles en una carpeta negra con una sonrisa más nerviosa que amable. Solo haz la ruta como está. Vas a parar en 3 puntos marcados. No entregues nada ahí, nomás haz la parada, te van a dar algo. Tú lo recibes y sigues tu camino. Ya sabes, hay clientes que mueven cosas de esa forma, confidencial. Lo dijo bajito, casi como si se sintiera sucio diciéndolo. No pregunté más. Uno aprende que en este trabajo a veces es mejor no saber. Y no era la primera vez que hacía una ruta con paradas técnicas. La primera parada estaba en un paradero de El Bajío, a un lado de una gasolinera abandonada. Llegué de noche. Había un tráiler estacionado, sin luces, y un hombre con chamarra negra parado junto a una pick-up sin placas. Se acercó caminando tranquilo, sin apurarse. «¿Carlos, no?», me preguntó, como si ya supiera todo. Asentí con la cabeza y bajé la ventana. Me entregó un sobre manila, grueso, cerrado con cinta. No dijo nada más. Solo me hizo una seña con la cabeza y se alejó. Yo lo metí al compartimento de la puerta, prendí el motor y seguí. Pensé que era una entrega discreta de papelería o documentos sensibles. No quise abrirlo. La segunda parada fue en San Luis Potosí, frente a un motel de paso con luces rojas medio fundidas. El lugar apestaba a orines y a desesperación. Eran casi las 2 de la madrugada. El aire se sentía espeso. Un muchacho joven, con gorra y sin decir palabra, me entregó otro sobre igual al anterior. Lo mismo. Lo guardé sin verlo. Arranqué y continué la ruta. No podía quitarme la sensación de que estaba transportando algo que no debía. Llegué a la tercera parada a las 7 de la mañana siguiente, en un punto aislado antes de llegar a Linares, Nuevo León. El sol ya pegaba fuerte y había un tipo esperándome en una moto, sin casco, sin mochila, sin prisa. Me dio el tercer sobre, igual al anterior, pero este, por alguna razón, pesaba más. Lo noté en cuanto lo agarré. Era demasiado para ser solo papeles. Ahí fue cuando la curiosidad me ganó. Cuando el tipo se fue, tomé el sobre y lo abrí. El papel que lo cubría no tenía nada escrito, pero adentro había fajos de billetes. Billetes nuevos, de 500. Me quedé frío. Conté rápido, por puro impulso. Eran más de 50,000 pesos. En ese sobre. Los otros 2 probablemente contenían lo mismo. No supe qué hacer. Estaba a medio camino de la frontera, cargando papel higiénico y ahora, al parecer, también dinero que no era mío. Recordé lo que dijo el supervisor. Tú lo recibes y sigues tu camino. El resto del viaje lo hice con un nudo en la garganta. Paranoia pura. Cada patrulla, cada retén, cada coche que se me emparejaba me parecía sospechoso. Llegué al destino oficial en Reynosa, un centro de distribución grande, con vigilancia privada. Entregué la carga, firmaron los papeles y nadie mencionó los sobres. Regresé a casa sin tocar el dinero. Lo guardé en un cajón del closet sin decirle a mi esposa. Tenía miedo.
¿Y si era de narcos? ¿Y si estaban probándome? ¿Y si me estaban usando? Una semana después, el supervisor me buscó. Me esperaba en el patio de la empresa, fumando nervioso. ¿Todo bien en la ruta? Sí, todo normal. Perfecto, me respondió sin mirarme. Viene otra ruta similar, mismas paradas, mismo protocolo. Asentí sin decir nada, pero algo en su tono me hizo sentir que no era una petición, era una orden. Volví a hacer el viaje, mismo trayecto, misma rutina. Esta vez, sin dudarlo, abrí los sobres al momento. Dinero, más dinero. Pero también, en uno de ellos, venía una foto. Una Polaroid mal impresa, descolorida. Era yo, estacionado en una gasolinera, tomada desde un coche. Me temblaron las manos. No había instrucciones, no había amenazas escritas, solo la imagen. El mensaje era claro, me estaban vigilando. Volví a casa y no dormí bien en semanas. Soñaba con coches siguiéndome, con hombres en pasamontañas entrando a mi casa. Pensé en denunciar. Fui hasta la Fiscalía de la Ciudad de México, pero me detuve en la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Que recibía sobres con dinero y que me tomaban fotos? Me iban a meter en más problemas. Y si quienes estaban detrás de esto eran quienes yo imaginaba, terminaría peor. Mi vida empezó a cambiar. Me volví más paranoico. Cambié de ruta en mi trayecto diario, compré cámaras para la casa y cada vez que alguien se me quedaba viendo más de la cuenta, me latía el pecho con violencia. En el tercer viaje no me entregaron sobres, solo miradas largas y sonrisas silenciosas. En la segunda parada, el muchacho de gorra me dio una caja pequeña envuelta con cinta canela. No pregunté. La metí en la cabina y seguí. En la última parada, el tipo de la moto me entregó otro sobre. Esta vez con menos dinero, pero con algo más. Un celular viejo, sin chip. Al encenderlo, solo había una imagen en la galería. La fachada de mi casa, con mi esposa barriendo el patio. La fecha era del día anterior. Me quebré. Esa noche lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. Sentí que ya no tenía salida. Después del cuarto viaje, renuncié. Apagué el celular, vendí el tráiler, cambié de número, de casa, de todo. Me vine a vivir a una comunidad pequeña en Zacatecas, donde nadie me conoce. Mi esposa cree que fue por un infarto leve que me dio, porque sí, me dio uno, y por eso dejamos la ciudad. A veces sueño con el sonido de los motores, con los sobres Manila, con la mirada de ese tipo en la moto. En la televisión, las noticias de siempre, decomisos, levantones, desaparecidos. Nunca se menciona nada de camioneros ni de rutas sospechosas, pero yo sé que sigue pasando, que a otro lo reemplazaron ya, que cada semana alguien más está en esa ruta, con las manos temblando al recibir un sobre que no pidió, y yo solo espero que nunca me vuelvan a encontrar. Yo no nací camionero. La vida me fue llevando por ese camino, como a muchos. Me llamo Eduardo y llevo más de 15 años al volante, rodando por todo México. De Tijuana a Tapachula, pasando por rancherías, ciudades, zonas industriales y caminos que ni en los mapas aparecen. Trabajo para una empresa mediana de transporte que opera desde Monterrey. Nada fuera de lo normal. Nos pagan puntual, nos dan seguro, nos hacen antidoping cada que pueden y cambian las rutas cuando les da la gana. Como esa vez que todo se fue al carajo. Era jueves. Recuerdo bien porque al día siguiente tenía pensado pasar por San Luis a ver a mi hija, que vive con su mamá desde que nos separamos. Me habían asignado una ruta sencilla, Monterrey-Querétaro, sin escalas. Carga ligera, entrega al día siguiente en la mañana. Un viaje de rutina. Ya tenía la caja enganchada, el camión lleno de diésel y el GPS actualizado cuando me entra una llamada del despacho. Oye, Lalo, hubo cambio de última hora. Te van a mandar la nueva ruta al WhatsApp, me dice Brenda, la de tráfico, sin darme chance de protestar. Es una entrega urgente, nos cayó de rebote y tú eres el único que ya está en carretera. ¿Pero a dónde es?, pregunté con el mal presentimiento que te da cuando te quieren encajar algo feo.
Vas a dejar una parte del cargamento en un punto de transferencia, en El Doctor, un pueblo que está cerca de Cadereyta de Montes, en Querétaro, pero por la sierra. Y luego lo que reste, directo a una bodega en la estancia, rumbo a San Juan del Río. Ya había pasado por ahí antes, aunque solo por la carretera federal. El Doctor es una comunidad pequeña, pegada al monte, entre cañadas y caminos polvorientos. Lo que me incomodó fue que me pidieran usar una brecha secundaria para llegar, en lugar de tomar la autopista. Más corto, dijeron, más rápido. A los 10 minutos me llegó el mapa. No era Google Maps, era un pin en una imagen descargada. Eso ya era raro, pero con tal de terminar rápido el viaje y llegar a ver a mi hija, le metí el acelerador. La primera parte del viaje fue sin problemas. Llegué a la desviación que me marcaba el nuevo mapa como a las 9 de la noche. Ya estaba oscuro. Y no solo oscuro, vacío. Era un tramo de terracería que salía de la carretera y se internaba entre cerros. Ni una luz, ni un poste, ni un alma. Me paré unos segundos. Apagué el motor. No había señal, ni en el teléfono ni en la radio de la empresa. Solo el zumbido del motor enfriándose y el croar de los sapos en algún arroyo lejano. Puse el camión en baja y me adentré. Al principio todo bien. El camino estaba angosto, pero transitable. Había marcas de llantas recientes. Después de unos 5 kilómetros, empecé a ver basura quemada a los lados. Latas de cerveza, bolsas negras abiertas con restos de algo que preferí no identificar. Seguí manejando, aunque cada vez más tenso. A los 11 kilómetros, según el odómetro, vi algo que no debía estar ahí. Una bota tirada a media brecha. Me detuve. Era una bota de trabajo, de esas que usamos muchos en carretera. Tenía tierra fresca en la suela. Más adelante, vi otra, y luego otra. Me bajé. Con el foco de cabeza iluminé a los lados del camino. El monte se abría a una especie de claro. Había una cruz de madera, improvisada, clavada junto a un árbol. No era la primera vez que veía eso. En carretera es común. Pero esta tenía una bolsa negra amarrada, de las de basura, y estaba inflada, como si dentro tuviera algo. No quise tocarla. Regresé al camión. Pero cuando abrí la puerta, me llegó un olor fuerte, ácido, como de carne vieja mezclada con cloro. Seguí adelante. El mapa marcaba que a 3 kilómetros más encontraría la bodega. Pero eso no era una bodega. Era un terreno cercado con malla ciclónica, con una caseta sin luz y una entrada bloqueada con tambos. Me bajé otra vez. Toqué el claxon 2 veces. Nadie salió. De pronto, una voz me gritó desde dentro. «Bájate del camión y camina hacia la caseta». No vi quién lo dijo, solo escuché. Oscuro como estaba, apenas se alcanzaba a distinguir la silueta de una camioneta vieja estacionada junto a la caseta. «No traigo señal, vengo de parte de Transporte ZR», grité. «Lo sabemos, baja y quédate ahí». Obedecí. Cuando estuve cerca de la caseta, salió un tipo. No traía uniforme ni gafete, tampoco parecía un bodeguero, estaba armado. No una pistola de cinturón, una larga, con cargador extendido. No me apuntó, pero no la escondía tampoco. «Apaga el camión y deja las llaves en el asiento», ordenó, sin mirarme directamente. Lo hice. Entonces, desde dentro del terreno salió otro, también armado, también sin uniforme. Abrieron la caja sin decirme nada y comenzaron a bajar unos bultos. No había montacargas. Lo hicieron entre ellos, rápido, como si llevaran prisa o miedo. Yo me quedé parado, esperando que me dijeran si ya me podía ir, si firmarían algo, lo que fuera. Pero nadie hablaba. Uno de los tipos se me acercó y me dijo en voz baja: «Tú no viste nada, no digas a dónde viniste, y si vuelves, te vamos a reconocer. Aquí no entran 2 veces». Asentí sin hablar. «Ve derecho a San Juan, no te detengas en El Doctor, no preguntes por nadie». Subí al camión y me fui. El diésel alcanzaba, la cabeza no. En el retrovisor, los hombres se quedaron viendo mientras me alejaba. Sentí que la caja iba más ligera. Me pregunté qué había sido esa entrega. No quise imaginarlo.
De regreso a la carretera, al pasar por el tramo donde vi la cruz, noté algo nuevo, o algo que no había visto al llegar. Al borde del claro se veían más cruces, muchas, algunas caídas, otras clavadas de forma improvisada. Eran docenas. Algunas tenían ropa vieja colgada. No era un lugar de descanso, era un campo de muerte. Llegué a San Juan del Río casi a las 2 de la mañana. No dormí. Me estacioné en un lugar iluminado, frente a una tienda de conveniencia, con cámaras. No quería estar solo, no quería estar oscuro. A la mañana siguiente llamé a la empresa. ¿Dónde demonios me mandaron anoche?, pregunté a Brenda. Hubo silencio. No tenemos registro de ese tramo, Lalo. Tú debiste seguir directo a Querétaro. No hay ningún punto de entrega registrado en Cadereyta. ¿Cómo que no? Me levanté de golpe, el corazón golpeando fuerte. ¿Y el mensaje? ¿La bodega? Revisé el sistema. A ti nunca se te reasignó la ruta. Lo último que tenemos tuyo es la ruta estándar, sin cambios. No dije más. Colgué. Lo que sea que pasó esa noche quedó fuera del sistema. Nadie me firmó una entrega. Nadie sabe que estuve ahí. La ruta desapareció. Solo quedó en mi cabeza y en los kilómetros marcados por el odómetro. Desde entonces, cuando voy en carretera y paso por zonas rurales, miro con atención los terrenos baldíos, las brechas sin nombre, los cerros solitarios, porque sé que ahí siguen, los que reciben los bultos, los que bajan cosas en la oscuridad, los que entierran en silencio, bajo cruces sin nombre. Y sé también que esa noche estuve demasiado cerca de convertirme en uno de ellos. Llevaba ya más de 20 años en el volante, recorriendo de punta a punta este país, desde Lázaro Cárdenas hasta Reynosa. Las carreteras mexicanas no me eran ajenas. Sabía distinguir con los ojos cerrados el pavimento recién asfaltado del que crujía con cada llanta. Por eso, cuando pasó lo de aquella noche, supe que no era producto del cansancio ni de la paranoia. Fue real. Lo vi, lo viví, y todavía, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el rechinido de los neumáticos en la grava seca. Aquel turno me tocó cargar en Querétaro y llevar el doble remolque hasta Monterrey. Era una entrega urgente, autopartes que debían llegar a primera hora. Mi patrón me había pedido que saliera directo, sin parar en las pensiones habituales. Nada de dormir en Matehuala. Dale de corrido, me dijo. La empresa paga el doble si llegamos antes de las 8. Así que salí del parque industrial a eso de las 8 de la noche, con la cabina llena de café soluble y música norteña sonando bajito. Para cuando pasé San Luis, ya eran cerca de las 11, y lo recuerdo bien porque estaba considerando parar en una gasolinera para ir al baño y comprar más agua. Pero justo en ese tramo, entre los cerros y la oscuridad, vi unas luces en el retrovisor. Eran las luces inconfundibles de una patrulla. No me puse nervioso. No iba rápido, tenía mis papeles en regla y llevaba todo en orden. La patrulla no me rebasó, solo se mantuvo atrás, a una distancia prudente. Al principio pensé que era coincidencia, pero tras varios minutos, cuando bajé velocidad para que pasara, no lo hizo. Solo se mantuvo allí. Me empezó a parecer extraño. Decidí comunicarme por radio con otros camioneros. Puse el canal de siempre. ¿Alguien me copia? Aquí el Tiburón, rumbo a Monterrey, altura del kilómetro 150. Una voz respondió, ronca, como de alguien fumando. Adelante, Tiburón, ¿qué sucede? Me sigue una patrulla desde hace rato, no se me pega, pero tampoco se va. ¿Hay algún retén por aquí? Negativo, dijo la voz, tras una pausa. Desde hace días no hay operativos por esa zona. Aguas, que eso está raro. Eso me dejó helado. El radio quedó en silencio, como si los demás también estuvieran conteniendo el aliento. Miré de nuevo por el retrovisor. Ahí seguía la patrulla. No podía distinguir número ni logotipo, solo los faros blancos y la luz intermitente azul que de vez en cuando destellaba. Me empezó a entrar un sudor frío, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez era una patrulla nueva, o de esas que no tienen placas visibles. Aún así, algo no me cuadraba. Decidí seguir. En el camino no había desviaciones cercanas
y detenerme en la nada no era opción. Pasaron otros 15 o 20 minutos. La patrulla seguía atrás. Entonces algo cambió. Se me emparejó, como si quisiera detenerme. Bajé velocidad. En eso, la voz del radio volvió, esta vez más urgente. «Tiburón, ¿sigues en el tramo Matehuala-San Luis?» «Sí», respondí de inmediato. «Kilómetro 164, más o menos». «Detente en la siguiente gasolinera, no sigas. Esa patrulla no es de las nuestras». El corazón se me fue al suelo. «¿Cómo que no es de las nuestras? ¿Cómo sabes eso?» «Esa unidad ya la han visto varios, pero nunca nadie la ha podido identificar. Se aparece en este tramo y a veces desaparece sin dejar rastro. Algunos dicen que la han seguido hasta dentro de las pensiones, pero cuando checas bien, no tienen número de unidad, ni placas, ni oficiales adentro». «¿Y qué quieren?», pregunté, sintiendo cómo me temblaban las manos. La radio quedó muda. Me empecé a poner nervioso. Las llantas crujían contra la línea de vibración y el volante me pesaba. Decidí no detenerme en medio de la carretera. Unos kilómetros adelante había una gasolinera Pemex. Planeaba meterme ahí, donde hubiera gente, cámaras, luces. La patrulla seguía emparejada. No podía ver el interior. Los vidrios eran oscuros como brea. Me aventé a mirar de reojo por la ventanilla. Sentí un frío seco. El parabrisas del vehículo estaba opaco, como sucio por dentro. No había siluetas, ningún movimiento, nada. Cuando llegué a la gasolinera, entré directo al área de los camiones. Había 2 tráileres más estacionados. Apagué el motor, me bajé de inmediato y caminé al mini súper. No miré atrás. No quise ver si la patrulla también se había detenido. Dentro del mini súper, el encargado, un chavo de unos 25 años, me notó alterado. «¿Todo bien, jefe? ¿Lo venían siguiendo?» Asentí y traté de explicarle lo poco que entendía. «Una patrulla sin placas. Me viene escoltando desde hace como media hora». El chavo frunció el ceño. Salió de la caseta, miró hacia la carretera y se encogió de hombros. «Aquí no hay patrullas, jefe. Nadie ha entrado». «¿Cómo que no? Acabo de llegar, venía junto a mí. Me acompañó hasta el camión. No había nada. Ni luces, ni motor, ni rastros de polvo levantado. La carretera estaba vacía. Solo el zumbido del viento en los arbustos secos. Lo siguiente fue raro. El chavo me llevó de nuevo a la tienda y me mostró algo. Esto pasó hace 2 semanas. Mira». En su celular me enseñó un video de las cámaras de la gasolinera. Era de noche, mismo tramo, mismo ángulo. Se veía un tráiler entrando rápido, casi derrapando, y detrás de él una patrulla, igual que la que me había seguido. Pero en el video, en cuanto el tráiler cruza la entrada, la patrulla desaparece. Así, de golpe. Un cuadro está, el siguiente ya no. ¿Eso es truco de edición?, le pregunté, sintiendo que algo me apretaba el pecho. «Ojalá», dijo él, y por primera vez le vi miedo verdadero en los ojos. «No eres el primero que llega así». Me quedé allí casi 1 hora. Tomé agua, revisé el camión, traté de mantener la mente clara. Ya no me animé a seguir solo. Por suerte, otro trailero, un ruco apodado El Cholo, también iba para Monterrey. Le conté lo que me pasó y aceptó que fuéramos en caravana. Salimos juntos, cada quien con su camión, pero a pocos metros uno del otro. El resto del camino no vimos nada, ni luces, ni patrullas, ni fantasmas. Llegamos al amanecer y entregué la carga como estaba previsto, pero desde entonces no cruzo ese tramo solo, nunca. Si no hay otro camión con quien emparejarme, prefiero dormir en el parador de Matehuala. La paga doble no vale el riesgo, porque allá, en ese tramo maldito, entre los cerros secos y los postes sin luz, hay algo que no pertenece a este mundo. Una patrulla sin destino, sin conductor, sin nombre. Y lo peor de todo es que actúa como si sí lo fuera.